Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión realizaremos un breve recorrido por el espacio web de Currículum Córdoba y los diferentes materiales incluidos en el sitio. La propuesta curricular que se presenta parte de la convicción de que todos las y los estudiantes pueden aprender y tienen derecho a una educación de calidad. Desde esta perspectiva, el currículum se concibe como una herramienta para la igualdad y la justicia educativa, que busca garantizar que todas los estudiantes, independientemente de su origen, contexto o punto de partida, tengan acceso a los saberes y experiencias que les permitan desarrollarse plenamente. Estos documentos curriculares proponen el desarrollo de un creciente dominio de saberes y prácticas a lo largo de la escolaridad, que permiten acompañar la diversidad de intereses, motivaciones, trayectorias, ritmos y modos de aprender de cada estudiante. En este sentido, el texto curricular asume un lugar central en nuestra tarea docente, en el que se inscriben otros materiales que lo complementan y que colaboran tanto en la gestión institucional de la política curricular como en las instituciones de enseñanza en el aula. En síntesis, el propósito de esta comunicación se orienta a compartir algunas claves de lectura de las progresiones de aprendizaje, en las cuales se señala qué debe ser aprendido y enseñado en la escuela. Para ello, haremos un recorrido por la página de Currículum Córdoba. Tenemos a disposición en el costado izquierdo de la página diversos materiales. El primero de ellos, en el que nos vamos a detener, el marco curricular común. Este documento presenta la perspectiva pedagógica del currículum provincial desde un enfoque renovado, pensando siempre en las trayectorias completas de los y las estudiantes. Para ello se tomó en cuenta las notas identitarias de nuestro sistema educativo. Por otra parte, también disponemos del material denominado Orientaciones Pedagógicas y Didácticas. Estos documentos, por nivel educativo, retoman la perspectiva pedagógica, político-pedagógica del marco curricular común. Al mismo tiempo, plantean las finalidades formativas de la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. Por otra parte, disponemos de las progresiones de aprendizaje para cada campo y espacio curricular. Estas progresiones de aprendizaje son materiales que acompañan las prácticas profesionales docentes, definen qué debe ser enseñado y aprendido en la escuela y convocan al mismo tiempo a imaginar nuevos horizontes para la invención, el desarrollo y la evaluación de las propuestas de enseñanza. Si abordamos específicamente lo que tiene que ver con lenguaje o lengua y literatura, ya que se denomina de maneras distintas según refiera a los diferentes niveles, lenguaje y literatura es para nivel inicial y para los restantes lengua y literatura, nos encontramos con una serie de componentes que tienen que ver con la propuesta curricular actual. Antes de abordarlos, tenemos aquí al pie esta orientación que se titula Cómo leer las progresiones de aprendizaje, claves e inquietudes detrás de su escritura, que también integran este diálogo acerca de algunos abordajes en torno a este documento. Simplemente a modo de ejemplificación en relación con las progresiones de aprendizaje, tomaremos en esta ocasión las referidas a nivel primario y, en este caso, el segundo de los ciclos, que está referido a tercer y cuarto grado. Recordemos que un primer componente con el que nos encontraremos son las diferentes metas que, a su vez, como macrosituaciones, están orientadas a diferentes ámbitos en particular. En este caso, tomaremos, en el marco de lengua y literatura, el ámbito de la literatura, referido a la lectura, la escucha de textos literarios de diferentes géneros, sus relaciones intertextuales, las apreciaciones, las interpretaciones que se generan y las recomendaciones, tanto orales como escritas. Ya a partir de esta meta, damos cuenta de que las diferentes prácticas de lenguaje, oralidad, lectura y escritura no están estructuradas como ejes diferenciados, sino que convergen, dialogan, se consolidan en el marco de estas situaciones presentadas. Si tomamos los aprendizajes y contenidos que integran estas metas, en este caso tomaré de tercer grado el que refiere el segundo de los aprendizajes y contenidos, utilización de estrategias de lectura para enriquecer sus interpretaciones sobre textos literarios de diferentes géneros. Algunos de los indicadores que tendremos en cuenta
Se refieren, por ejemplo, a dar cuenta del orden de los acontecimientos en el relato, con utilización de determinados tiempos verbales, la caracterización espacio-temporal, es decir, la integración de descripciones, la enunciación de renarraciones, en tercer lugar, enunciada, de las acciones, ya sea de los personajes protagonistas como de los secundarios, a partir del empleo de verbos en modo indicativo. Es decir, interesa de los indicadores que se constituyen en acciones observables, particulares. Interesa mucho precisamente el verbo seleccionado para dar cuenta de ello, junto a otros elementos, otros componentes que se tienen en cuenta, como quiénes van a participar de esa acción en particular, qué categorías implica, en relación con qué espacios, para mencionar algunos. Si damos cuenta, a su vez, de otras de las metas que están ocupadas, en este caso están en último lugar, lo cual no significa que sea la última que se desarrolla, vamos a tomar la meta en quinto lugar, que refiere al ámbito de estudio, a las particularidades del ámbito de estudio, a los textos que se producen, en este caso los textos expositivos, y como dijimos, a la intersección, la confluencia de diferentes prácticas de lenguaje que dan cuenta, en este caso, de lo que se desarrolla en el ámbito de estudio en torno a los textos expositivos. Tomaremos también el aprendizaje contenido, colocado en segundo lugar, en tercer grado, que es la discriminación de información significativa para estos textos escritos en los contextos de estudio. Interesa entonces ver aquí cómo los indicadores van a dar cuenta de un entramado en particular en torno a este ámbito específico. Por ejemplo, en el primero de los indicadores nos habla de escuchar y leer, nuevamente la lectura y la oralidad en diálogo, referidos a algunos géneros en particular, como son los textos de estudio y las notas de enciclopedia, y se coloca a modo de sugerencia, a modo de ejemplificación en relación con la educación ambiental, en relación con la educación sexual integral, algunas ejemplificaciones, como la ampliación del campo semántico referido a residuos, la importancia de conocer cómo nombrar parcialidades y totalidades, tales como las partes del cuerpo, lo cual nos orienta a ver que aquellas temáticas complejas de la agenda contemporánea no se incorporan de cualquier manera, sino que tienen que estar en diálogo específico con los saberes que se comparten en lengua y literatura, además, por supuesto, el diálogo que se integra con las capacidades fundamentales. Podemos tener en cuenta también, en segundo lugar, el segundo de los indicadores que está mencionado aquí, la participación en el registro colectivo de palabras e ideas claves, orientadas por algunas marcas gráficas particulares, como lo son los signos de puntuación, determinadas atención a los paratextos, las negritas, los resaltados, en los géneros que indicábamos anteriormente, lo cual nos da cuenta también de la complejidad de cada uno de los indicadores, pero al mismo tiempo de su carácter de señalamiento, de pista, de indicación. A partir de ello, entonces, damos cuenta de algunas pistas, de algunas referencias para ir orientando las trayectorias de cada uno de nuestros estudiantes. Hola a todos y todas, mi nombre es Eder Pica. Formamos parte junto con María Elda Márquez, somos del equipo de matemática, la Dirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional. Hoy haremos un breve recorrido por las progresiones de aprendizaje de matemática y estos documentos nos permiten ver la trayectoria escolar completa, pero en este caso nos vamos a focalizar en educación primaria para poder ver algunos ejemplos con ustedes. Al ingresar a las progresiones de aprendizaje de matemática tienen la posibilidad de descargar el material imprimible, pero también de recorrer el material interactivo. Veamos este interactivo. Al ingresar al espacio curricular de matemáticas se visualiza una estrellita. En esa estrellita se abre una ventana emergente. Cuando hacemos clic, hay un título que implica construir oportunidades para aprender matemática. Si ustedes hacen una lectura sobre lo que implica estas oportunidades, ahí les ofrecemos algunos tipos de tópicos, como por ejemplo la variedad de situaciones de aprendizajes que tengan que ser contextualizadas y que estén en el marco de los intereses y las necesidades de los estudiantes, habilitar espacios y tiempos que promuevan un modo particular de trabajo matemático.
Al ingresar al espacio curricular matemática se tiene acceso a todos los niveles de la escolaridad obligatoria. Para el ejemplo que hoy queremos compartir con ustedes, vamos a detenernos en el segundo ciclo y observamos los iconos de las 4 metas destacados en estos círculos concéntricos con un color más oscuro. En la primera meta se continúa y avanza en el tratamiento de la suma y la resta ya propuestos en el primer ciclo. La segunda meta se incorpora en este ciclo y refiere específicamente al reconocimiento del uso de la multiplicación y la división y sus procedimientos de cálculos con números naturales en situaciones de proporcionalidad y organizaciones rectangulares. En la tercera meta, el trabajo numérico avanza en la comunicación y el ordenamiento de números naturales de cualquier cantidad de cifras y se incorporan las expresiones fraccionarias de uso social, es decir, medios, cuartos y octavos en los contextos de cuantificación, medición, estadística y juegos. La última meta refiere al abordaje de la geometría con determinadas figuras y cuerpos geométricos. Luego de este breve recorrido sobre las metas, haremos foco en la segunda y en la cuarta meta específicamente. Al hacer clic en la segunda meta, se despliegan 3 aprendizajes y contenidos de tercer y cuarto grado. En tercer grado, el primer aprendizaje aborda los primeros problemas que le dan sentido a la multiplicación. Específicamente, nos referimos a la proporcionalidad y a las organizaciones rectangulares. Haciendo clic en indicadores de logro, se abre una ventana emergente, se observa un listado de enunciados a modos de escenas o acciones en las que se puede evidenciar la apropiación del aprendizaje y contenido de las y los estudiantes. En estos indicadores podemos visualizar la relación entre los saberes escolares del área y las capacidades fundamentales. Por ejemplo, la oralidad, lectura y escritura, y el abordaje de situaciones problemáticas donde el estudiante o la estudiante identifica la información relevante de la situación leída. En el segundo y tercer indicadores explican, comparan diferentes procedimientos que abarca el conteo, el sobreconteo, conteo en saltos, sumas repetidas, cálculos de multiplicaciones que le permitan resolver situaciones de proporcionalidad y organizaciones rectangulares. En los últimos indicadores construyen procedimientos de cálculos multiplicativos por una cifra hacia el empleo del algoritmo convencional de la multiplicación. Si vamos hacia el segundo aprendizaje y contenido, se aborda un repertorio de cálculos multiplicativos de números de una cifra por la unidad seguida de ceros que construyen colectivamente. Para este repertorio multiplicativo, los indicadores de logro hacen referencia a una construcción reflexiva de la tabla pitagórica, como también al repertorio de algunos cálculos particulares como son los productos por 10, por 100, por 1000. Es importante acá aclarar que estos 2 aprendizajes y contenidos se trabajan en simultáneo, pues son los 2 aspectos que favorecen el aprendizaje de la multiplicación. Por un lado, los problemas que le dan sentido y por otro, el cálculo. El tercer aprendizaje aborda la división desde 2 acciones, partir y repartir equitativamente en situaciones de proporcionalidad. Observamos un indicador que refiere a oralidad, lectura y escritura en este marco de abordaje de resolución de problemas y otros referidos a los procedimientos de cálculo, como puede ser el conteo, sobreconteo, restas repetidas, tabla pitagórica, que le permiten hacer y llegar al cociente en situaciones de reparto y particiones equitativas. En el último indicador se determina si sobran o no elementos, luego de realizar algún reparto o una partición, que pone en evidencia si hay restos. Les compartimos este recorrido como una forma de lectura posible de las progresiones. Seguramente ustedes en sus prácticas cotidianas sostienen otras formas de interactuar con el texto. Esta posibilidad de visualizar el interactivo nos permite también dialogar con aprendizajes del ciclo y en este caso reconocer la progresión hacia cuarto grado. En la meta que refiere a geometría, se continúa con situaciones de comunicación, reproducción y construcción para el estudio de triángulos, cuadriláteros, circunferencias y círculos a partir de sus características y propiedades, así como de prismas y pirámides. Se abordan estas figuras con mayor especificidad porque han sido abordadas en el ciclo y en el nivel anterior. En tanto que en el primer aprendizaje y contenido se aborda el análisis de elementos y características de triángulos y cuadriláteros en situaciones de comparación, de copiado y construcción. En el segundo aprendizaje y contenido se enfatiza el análisis de características de prismas.
incluido el cubo. Esperamos que este recorrido les brinde pistas para dar cuenta desde la matemática la trayectoria de sus estudiantes y les acompañe en sus prácticas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Bueno, primero me presento yo. Soy Ana Antuña, junto con Valeria de Velosa, que va a hablar en un momentito. Conformamos el equipo de trabajo de matemática y de lengua. Por supuesto que hay otras integrantes, pero nosotros representamos, yo en mi caso, al equipo de matemática del ISEP, y Valeria del equipo de lengua. Bueno, les traemos hoy para compartir unas fichas, ¿sí?, que se llaman fichas para analizar y programar la enseñanza, producidas justamente por los equipos disciplinares de ISEP. Se trata de un conjunto de fichas de matemática y un conjunto de fichas de lengua y literatura, en esta ocasión para nivel primario. ¿Qué les podemos contar acerca de estas fichas? ¿Sí? Han sido pensadas con la intención de colaborar con la lectura de las progresiones del marco curricular común, que nuestras compañeras han presentado, en diálogo con lo que ustedes ya vienen trabajando desde el diseño curricular anterior, ¿sí? De ningún modo estas fichas reemplazan el marco curricular, simplemente es un complemento para pensar la planificación de la enseñanza. ¿Cómo las encontramos? ¿En dónde encontramos estas fichas? Bueno, están en el sitio de Hacemos Escuela. Antes se llamaba este sitio Tu Escuela en Casa, no sé si lo recuerdan. Si ustedes ingresan al sitio googleando el nombre de Hacemos Escuela, van a encontrarse entonces con ese inicio, y ese inicio, si ustedes ingresan a la pestaña de materiales educativos, buscan ahí las fichas para la enseñanza, se van a encontrar entonces con este material que incluye fichas de los dos niveles, nivel primario y secundario. Vamos a detener un poquito en la de nivel primario solamente, tanto para la matemática como para lengua. Les vamos a compartir también en la descripción el link para que puedan ingresar, y en pantalla están viendo un código QR que también les permite ingresar a las fichas. Ese es el GENEL que ustedes se van a encontrar cuando ingresen por nivel, en este caso al nivel primario, a las fichas, y dentro de esta primera imagen encontramos 3 fichas de matemática y 3 fichas de lengua, ¿sí? Si ustedes miran, ahí está marcada la ficha de operaciones, hay 3 fichas de matemática, una de número, una de operaciones y una de geometría. Cada una de estas fichas van a tener 2 versiones. Una primera versión que es la imprimible, con las metas de aprendizajes e indicadores, y otra versión que es la interactiva, que nos va a permitir acceder también a enlaces, a materiales para la enseñanza y a modelos de evaluación. Les vamos a mostrar, ¿sí?, en esta presentación, les vamos a ofrecer una ficha como para mostrarles un poquito de qué se tratan estas fichas de operaciones para nivel primario. Y vamos a mirar juntos cómo están organizadas. Tienen un formato de tabla y se va a proponer una meta por nivel. Retomamos las metas del marco curricular y se sintetizan y se reagrupan aprendizajes e indicadores. Este formato de tabla nos permite leer verticalmente, es decir, me puedo concentrar en mi grado, ¿sí?, y leer en relación la meta de ese ciclo. Si miramos, por ejemplo, tercer y cuarto grado, que son el segundo ciclo, podemos mirar la meta de ese ciclo en relación con los aprendizajes y los indicadores. Esto es entonces verticalmente, pero también nos facilita una lectura horizontal, ¿sí?, de esas metas, aprendizajes e indicadores, para pensar con otros colegas en vínculo, ¿sí?, con los aprendizajes y contenidos del ciclo, por ejemplo, o del nivel incluso, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir esto? Poder mirar con nuestros colegas en los distintos ciclos del nivel primario qué avanza, qué se sostiene, qué se inaugura en cada uno de los grados. Les vamos a mostrar en esta ocasión
las metas para tercer grado, que es segundo ciclo, las 2 metas que están ahí en el medio. Nuestros compañeros de desarrollo curricular estuvieron hablando justamente de algunas de estas metas, y si vemos en este segundo ciclo, nos encontramos con 2 metas para tercer y cuarto grado. Eso tiene que ver con que en la primera meta se sostiene ese trabajo que se viene realizando desde el ciclo anterior con las operaciones de suma y resta, avanzando en el rango numérico y en un nuevo conjunto numérico trabajando con las fracciones que nombraba recién Mariela, ¿sí? ¿Qué es lo que ingresa? ¿Por qué hay otra meta? Se ingresa al trabajo con nuevas operaciones, la multiplicación y la división de números naturales, ¿sí? Por eso nos encontramos acá con 2 metas. Si seguimos bajando en estas tablas, en estas fichas, nos vamos a encontrar con los aprendizajes y contenidos, es decir, qué enseñar para alcanzar esas metas. Les mostramos ahí con este código de color que lo hemos puesto nosotras, por supuesto que no está en las fichas cuando ustedes acceden en el sitio de Hacemos Escuela, pero nos parece que es una forma en la que podemos mirar esas progresiones, y si nos concentramos en ese segundo ciclo y particularmente en los aprendizajes y contenidos de tercer grado, ustedes pueden mirar claramente cuáles son las cuestiones a trabajar en este grado y discutir con sus colegas docentes por ahí a lo mejor este modo de exploración o algún otro, pero que les permita a ustedes en sus escuelas, con una mirada situada y particular, establecer algunos acuerdos con la otra profe, la otra seño, el otro maestro del mismo ciclo, o incluso mirar la enseñanza de algunos contenidos por nivel. Si ustedes siguieran explorando hacia abajo estas tablas, estas fichas, se van a encontrar con los indicadores de aprendizajes que, como dije un poquito antes, están sintetizados y agrupados y nos permiten mirar, bueno, esos logros que van alcanzando nuestros estudiantes. Como les dije antes, la idea de estas fichas es colaborar, ¿sí? Pensar en acercarles a ustedes, docentes, una herramienta de trabajo que pueda permitirles agilizar, encontrar otros modos de lectura para el trabajo en ese momento de analizar y programar la enseñanza. Les doy ahora, los dejo en manos de Vale, que les va a compartir sobre las fichas de lengua. Así que muchas gracias. Gracias, Anita. Dejo de compartir, perdón. Ahí vamos. Perfecto, gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, como bien dijo Ana, las fichas con este formato de tabla lo que nos permite es tener una lógica de doble lectura, ¿no? Digamos, si yo me concentro en mi ciclo lectivo o en mi semestre, tengo, ¿no?, una mirada más vertical, pero si necesito pensar esa progresión, soy equipo de gestión, ¿no?, puedo aprovechar esa lógica horizontal que me permite ver, por ejemplo, ¿no?, las metas agrupadas. Acá lo podemos ver en naranja, ¿no? Estaría como la gran meta para lectura, pero para todo el nivel primario, y después, por supuesto, las metas desagregadas por ciclo. Lo mismo, digamos, como la misma lógica, nos va a pasar con las progresiones, ¿no? Yo podría estar centrado en mi año, en mi semestre, en el ciclo lectivo, pero cuando nosotros pensamos la progresión de las prácticas de realidad, lectura y escritura, suele ser como bastante difícil decirlas, ¿no? Es como una progresión resbalosa, porque no solamente hablamos de la progresión de un concepto o de un procedimiento. Pensemos, por ejemplo, en la reformulación, en los escritos entre primer y sexto grado, digamos, la cantidad de estrategias, de recursos que ponen a disposición esos escritores para pensar cómo progresa un contenido o un procedimiento, o pensemos, por ejemplo, en los distintos tipos y grados de inferencias en la comprensión lectora que tiene que aprender a hacer un estudiante entre primer y sexto grado. Entonces, no es solamente la progresión y la complejización de conceptos, ideas, procedimientos, estrategias, sino que además hablamos de una progresión a partir de los múltiples puntos de partida que tienen nuestros hablantes, nuestros oyentes, nuestros escritores y lectores, que son esos chicos que vienen a las aulas, ¿no? O sea, estamos pensando que lo que progresa no es el aprendizaje, sino que es la persona. ¿En qué progresa? En todo aquello que sea capaz de hacer en relación a las prácticas del lenguaje, pero de hacer desde esa multiplicidad de puntos de partida, porque
lo sabemos bien, las aulas son muy heterogéneas y entonces el trabajo de un docente es ayudar a progresar a ese estudiante ahí donde esté su punto de partida. Veamos, por ejemplo, permiso, ¿no? Un caso para tercer grado sería uno de los aprendizajes, dice leer en voz alta, autónoma y comprensivamente textos breves completos. Claro, por supuesto que para que alguien pueda leer comprensivamente, además yo tuve que enseñar estrategias de lectura, identificar información, inferir, reformular para enriquecer interpretaciones, etc. Pero ¿qué nos pasa? Cuando nosotros tenemos chicos en tercer grado que leen silabeando o que no pueden reponer una palabra completa, claramente que la lectura comprensiva va a quedar, digamos, como trabada porque hay otra habilidad que no se llegó a completar en lo que se supone debería ser el aprendizaje para tercer grado. ¿Para qué nos sirve la ficha? Bueno, nos encontramos con este caso, nos corremos un poquito, ¿no? Nos vamos a segundo grado, nos vamos a primer grado, porque cuando nosotros hablamos de fichas para programar y analizar la enseñanza, es un instrumento que me permite reflexionar qué es lo que yo tengo que ajustar en mi escenario de enseñanza, qué tengo que hacer, qué actividades, qué propuestas, qué textos necesito reacomodar para ayudar a ese estudiante en particular, independientemente de que esté en tercero, cuarto, quinto, sexto grado y haya ciertos saberes o ciertas habilidades que no se hayan desarrollado del todo, ¿no? De manera equivalente podríamos decir, tenemos chicos en tercero o cuarto grado que tienen habilidades que superan ampliamente lo que nosotros proponemos como contenidos de enseñanza y que vemos ese aprendizaje en los indicadores. Bueno, digámoslo de manera equivalente, así como a veces nos tenemos que ir un poquito más atrás, también nos podemos ir un poquito más adelante e ir a quinto, cuarto, quinto, sexto grado a ver cómo podemos acompañar a ese estudiante en una progresión de sus habilidades de oralidad, lectura y escritura. Para eso, ¿no? Nosotros podríamos decir, la ficha no solamente aparece, digamos, como una apropiación de una lectura que podría ser situada y que sería hermoso que cada escuela pudiera hacer este ejercicio, ¿no? Digamos, de apropiación curricular. Además de los aprendizajes y los indicadores, nosotros ahí podemos tener algunos materiales que son modelos orientadores de qué tipo de prácticas podemos utilizar para ayudar a esa progresión, ¿no? Entonces, esos modelos nos habilitarían la posibilidad que yo después, ¿no?, reinvente, acomode, ajuste, combine, ¿no?, secuencias de segundo o tercer grado con las de cuartos de quinto, según lo que están necesitando mis estudiantes en particular. Además de las secuencias didácticas, tanto lengua como matemática proponen unos modelos de evaluación en los que la idea también es, ¿no?, tener como esa lógica, ese modelo que yo puedo readaptar porque son Words editables, o sea que yo descargo el documento y edito, corto, pego según lo que me haga falta. Esos modelos lo que nos muestran es qué tengo que evaluar o qué preguntas hacer o qué tipos de actividades proponer, por ejemplo, en este caso, en relación a la comprensión lectora, para que esa habilidad de comprensión progrese. La otra cosita es que tienen las fichas, que nos parece que es interesante compartir con ustedes, es que en cualquiera de las prácticas del lenguaje, nosotros vamos a encontrar en este punto, ¿no?, una pregunta, ¿no?, ¿qué significa comprender un texto? ¿Qué implica hablar y oír en la escuela? ¿Qué significa escribir un texto? Que es un material explicativo que tiene actualización disciplinar, tiene algunas explicaciones de supuestos teóricos que nos permiten pensar mejor esas prácticas y que son una ayuda porque tienen tips, analizan cierto tipo de actividades, ¿no?, qué preguntas, cómo podemos hacer, cómo podemos armar la famosa explotación del texto en términos de que los chicos desarrollen sus habilidades de oralidad, lectura y escritura. Esperamos que las fichas les resulten realmente de utilidad, que sean un instrumento para ese proceso de apropiación curricular y que lo mejor que nos podría pasar con las fichas es que cada escuela se apropie de la forma y arme su propia ficha.
les cedo la palabra a Luciana. Deja de presentar. Hola a todas y a todos. Desde el Plan Provincial de Lectura, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, tenemos para compartir con ustedes la maravillosa noticia de que al finalizar este mes se está finalizando con la entrega de 1.400.000 libros que llegan a todas las instituciones de educación primaria, de gestión estatal y de subvención hasta el 70% de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, sabemos y nos consta que muchas instituciones ya han recibido sus materiales, hilando y situando desde las progresiones curriculares, desde la prescripción de desarrollo curricular, vinculándonos con las fichas propuestas por EICEP. Venimos hoy a presentar, a tomar también un posicionamiento pedagógico y autónomo respecto a estos libros que en el marco del compromiso alfabetizador, la provincia garantiza el acceso inmediato a libros de texto y de literatura mediante la entrega uno a uno, es decir, pensar a cada una de nuestras niñas y niños de la educación primaria siendo gozosos receptores de un derecho que es el acceso a los bienes culturales para la mejora de las condiciones de la enseñanza, por lo tanto, de los aprendizajes también. Es un asunto de gestión pública y política educativa. Los materiales quedan en manos de cada uno de los estudiantes, fortaleciendo los aprendizajes, acompañando también a las familias y promoviendo la construcción de una biblioteca personal desde la casa a las escuelas y de las escuelas a las casas. Cada estudiante recibe 3 libros de lengua, matemática y literatura. En este sentido, nos interesa poder presentar estos materiales, como ustedes ya ven en pantalla, en las mismísimas manos de las y los estudiantes. Vamos a focalizar para poder detenernos de manera precisa en un tercer grado en los libros de lengua que han llegado desde diversas editoriales. Dicho esto, es fundamental pensar esta política educativa como una política de oportunidad para la mejora en la enseñanza, pero también que nos interpela a las y los colegas docentes en nuestra soberanía pedagógica. Ha llegado, está llegando, estamos recibiendo un soporte más para la enseñanza, un espacio fungible en donde cada niña y cada niño puede poner su nombre, resolver problemas vinculados a la matemática y al lenguaje, tomar decisiones, interactuar con pares en cada uno de sus libros. Ahora bien, es un soporte más, es uno de los tantos elementos a los que recurrimos para, en este caso, desarrollar el lenguaje y se sugiere que no sea la única fuente, que no sea el único soporte al que recurrimos para abordar diversas tipologías, para desarrollar capacidades, para, ¿por qué no? Atender a una cuestión reflexiva en torno al lenguaje, sino tenerlo en cuenta como un elemento que quizás converja la enseñanza y vaya hacia otros espacios y fundamentalmente hacia otras experiencias, ya sea hacia otros textos o hacia espacios fundamentales de la cultura letrada en el cual la enseñanza requiere, digamos, de escenarios de aprendizaje que propicien el desarrollo de algunas capacidades puntualmente. Entonces, desde este lugar, presentar las distintas editoriales que el Estado hace lugar como propuestas de empresas editoriales que se acercan al sector estatal a ofrecer materiales oportunos para los aprendizajes, pero no los únicos. Entonces, desde ese lugar, lo que proponemos y valoramos y sugerimos siempre es la autonomía, la soberanía didáctica y pedagógica de cada uno de los colegas para ingresar a estos libros, ya sea desde su presentación hasta su lectura y uso en el aula, por donde cada grupo, donde cada escuela de manera situada decida ingresar a estos textos. Por lo tanto, es necesario de que estos textos vayan imbrincados y entren en el diálogo con la planificación anual, con la decisión de cada docente en función del grupo en particular.
Se proyectan en pantalla fotos de las 4 editoriales Tinta Fresca, Santillana, Loncellier y Estrada que han llegado a tercer grado especialmente. Esto es, no todas las instituciones reciben las mismas editoriales. El gobierno de la provincia de Córdoba acompaña la distribución, es la Secretaría de Educación de la Nación, la institución responsable de adquirir y distribuir los materiales, desde los equipos técnicos del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Seleccionamos los materiales que consideramos oportunos a la política educativa cordobesa. Dicho esto, cabe aclarar que una vez que se finaliza el proceso de distribución, podemos atender a cada requerimiento de libros faltantes al interior de cada zona de inspección en particular. Pero sí recordarles también de que todas las instituciones educativas, por medio de la Dirección General de Educación Primaria y de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, acceden a la información de los libros en soporte digital. Una condición muchas veces oportuna para la planificación, para la anticipación incluso a la puesta en aula de estos textos por parte de las y los colegas. Por lo tanto, resulta indispensable que podamos siempre transparentar mediante este material que es de información pública cuáles son los criterios que la provincia de Córdoba aplica para seleccionar los libros que considera oportunos específicamente en nuestra jurisdicción. En términos generales, si se buscan libros y se coteja y se analiza cada una de las propuestas editoriales desde el respeto a principios democráticos, soberanía y derechos humanos, que la información que cada una de las editoriales provee mediante sus propuestas de libros de texto sea una información actualizada, contemporánea, bien acorde a una lectura contextuada, ¿no? Una lectura en un contexto determinado y atravesada, digamos, por condiciones de recepción que, para dar un ejemplo, en torno a la IA, sin ella o con ella no es lo mismo vincularse con un texto en soporte papel. Entonces, dicho esto, también aplicamos criterios que aborden, que estos textos impliquen multiplicidad de estrategias de abordajes de los saberes, no un solo modo, no de un término estanco, mucho menos estructurado de una misma manera, sino que sea de manera múltiple, que haya también potencialidad para la construcción de conocimientos, que genere autonomía en el trabajo de cada uno de los estudiantes, pero fundamentalmente que haga referencia, que valore y que legitime la intervención didáctica de cada docente como mediador cultural en cada una de las aulas. Que potencie la construcción de conocimiento, dijimos, que haya también variedad en cada uno de los textos y relevancia de experiencias y saberes, que no es todo esté reñido al soporte papel, sino que involucre otras experiencias, visitas a bibliotecas, experiencias de lectura y de escritura en otros espacios como los laboratorios, como las bibliotecas institucionales y populares también, los centros culturales, las ferias del libro, es decir, que sea un espacio de convergencia al cual recurro a la enseñanza y genero otras oportunidades, que también impliquen desafíos para el aprendizaje, ¿no? Que no sea desde un lugar de aprestamiento, sino de confianza en el desarrollo de las capacidades de las y los estudiantes, que tenga un equilibrio entre el desarrollo de los contenidos y las actividades propiamente dichas, que haya calidad en el diseño, que favorezca la comprensibilidad y la legibilidad. Es decir, todos estos criterios se aplican al momento de analizar cada una de las propuestas editoriales que se ofrecen para que el Estado adquiera y distribuya en las escuelas. Y un elemento no menor es la durabilidad del material, es decir, la calidad de edición, el papel, la impresión y la encuadernación. En este sentido, siempre pensando en la mejora de las condiciones de enseñanza y en la educación como un derecho dado también por el acceso a bienes culturales de calidad. Yendo específicamente a los libros de lengua y literatura como espacio
curricular, tenemos en cuenta especialmente las progresiones planteadas en los nuevos diseños curriculares de Currículum Córdoba, por ejemplo, en relación a la expresión de valores e interpretaciones en el marco de conversaciones literarias, sobre los textos leídos o escuchados para construir sentidos a través del diálogo. En este sentido, ponemos especial lupa en la calidad de los textos que conforman ese texto todo, manual o libro de texto, o también las antologías que suele acompañar a cada una de las propuestas editoriales. Cuando decimos calidad, nos referimos a la calidad estética, no solo en relación al contenido, sino también a la forma, qué historia me cuenta, qué tema trata, sino que también de qué modo lo hace, cuántos recursos en torno a, por ejemplo, el discurso literario haya ahí. Resulta fundamental esa dimensión simbólica que cada uno de los textos tiene que tener para, de manera procesual y gradual, desafiar a las niñas y a los niños desde primer grado hasta sexto, y haciendo un corte en tercer grado, nos interesa especialmente abrir estos textos, explorarlos, pensarlos en relaciones intertextuales también con otros soportes reales, genuinos. Los libros literarios, los libros científicos, los libros de divulgación, los libros informativos en soporte papel o digital, que están en las escuelas o también en la página del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en la página del Plan Provincial de Lectura. Es decir, poner en relación intertextual resulta nodal, dado que para que este soporte no sea el único, el endogámico y en el que descanso, sino que sea al que el recurro, voy y vuelvo hacia otros textos, sobre todo en soporte real, el libro literario en su soporte genuino, tal como circula en la vida social fuera de la escuela. Entonces, en términos de calidad, también tenemos en cuenta la construcción de ese universo ficcional, de qué modo está construido, cómo es el trabajo que tenga en torno a la forma respecto al lenguaje, el contenido que sea diferente, elocuente, dirigido a diversos lectores, que haya, por ejemplo, diversos modos de ser niña o niño en esos mundos ficcionales. Ese es un criterio específico que aplicamos para que lleguen a las escuelas estos objetos culturales que efectivamente propicien un pensamiento, cuestionen estereotipos, nos generen condiciones para enseñar a pensar, porque estamos relativizando quizás frases hechas, lugares comunes o lugares remanidos, ¿no? Es decir, bueno, veamos el universo de las infancias, por ejemplo, desde diversos modos de vivir la infancia en los universos ficcionales. En ese sentido, nos resulta también clave que estos textos incluyan en su propuesta editorial, y así lo es, tal los ejemplos que estamos proyectando en pantalla de los libros de tercer grado, que incluyan textos clásicos, ¿sí? Y también y fundamentalmente reversiones de esos cuentos clásicos, por ejemplo, que pongan en tensión ciertos estereotipos, que propongan otros finales, que desnaturalicen algunos roles, ¿no? Ya estamentados o establecidos, algunas visiones de mundo. ¿Sí? Para leer, para comparar, para conversar. Es decir, son ejemplos concretos para desarrollar capacidades interpretativas, para desarrollar también capacidades argumentativas en las y los estudiantes. También tenemos en cuenta que leer es construir sentidos, y desde ese lugar no solo se lee la letra impresa, sino también las gramáticas visuales, ¿no? Las estéticas visuales que acompañan muy fuertemente estos libros que estamos recibiendo y distribuyendo en las escuelas. Por lo tanto, las ilustraciones pensamos que es fundamental que habiliten múltiples interpretaciones, ¿no? Diversidad, que haya diversidad de trazos, de técnicas, de materiales, de estilos de representación visual, ¿sí? Que los colores también abran a nuevos sentidos. Dicho esto, consideramos a la diversidad
a la diversidad de textos que aloja cada uno de estos libros una condición sine qua non. Y cuando decimos diversidad, nos referimos a diversidad de tipologías textuales, de géneros, pero también a diversidad de tipografías, ¿sí? Que hace a la diversidad existente en la vida social, en soportes reales, ya sean digitales o en papel. La diversidad resulta ser una condición transversal en términos de textos, de prácticas, de quehaceres, de propósitos incluidos en estos textos como un baluarte, ¿sí? Como una oportunidad para la enseñanza que encontramos especialmente en estos textos y hoy estamos ejemplificando con un tercer grado que nos desafía en la enseñanza. Por lo tanto, hablamos también de diversidad, no solo de textos literarios, sino también y fundamentalmente de textos de divulgación científica, desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales y también desde la información. Que esos textos que están incluidos en los libros también tenemos en cuenta y les sugerimos a ustedes como docentes en su soberanía pedagógica puedan incluir situaciones también, no solo de oralidad y lectura, sino procesual de escritura de diferentes tipos de textos que permitan producciones tanto colaborativas como individuales con algo fundamental, que es la intervención docente, y aquí nos detenemos especialmente y sugerimos siempre acompañar y quizás completar aquella elipsis u omisión que muchos libros de texto hacen referencia directamente a los estudiantes. Lean y compartan, lean y debatan, en soledad con tu compañero, en grupo y demás, y muchas veces hay cierta omisión a la figura de él y la docente como consideramos el profesional de educación clave e indispensable para mediar estos materiales. Por lo tanto, es necesaria que repongamos allí esa omisión con nuestra presencia o incluso imbrincando con nuestras propias consignas, estas consignas propuestas por una tal o cual editorial. Dicho esto, también ampliamos y recordamos que desde el Festival de la Palabra, desde su ciclo internacional de conferencias, por ejemplo, la profesora Beatriz Botero nos ha acercado una conferencia específica en torno a la escritura como desde una pedagogía del taller. ¿Sí? Y cómo desde diversos roles, diversificando las tareas, podemos sostener proyectos de escritura con sentido social compartido en las aulas. Por lo tanto, desde los libros podemos partir para desde allí continuar. La intertextualidad y los diversos soportes también resultan clave. Que haya fotos, por ejemplo, de los autores es un criterio de selección. Que habilite a, por ejemplo, intertextualidad con códigos QR, a libros de otras bibliotecas digitales o a medios de comunicación o a redes sociales previamente curadas para preservar a las infancias, también resulta clave. Si es de mayor o menor proporcionalidad según cada editorial este tipo de intertextualidades, sugerimos que sean propiciadas por la intervención docente en particular. La reflexión sobre el lenguaje y la sistematización de saberes sobre los distintos temas y relaciones gramaticales, lingüísticas y textuales también resulta una oportunidad para la enseñanza que nos propician los libros de texto y que sugerimos no solo una trascendencia al libro de texto, sino también una permanente reflexión sobre el lenguaje, tanto en las prácticas de oralidad como las de escritura, como las de lectura. Finalmente, cabe recordarles que desde el Plan Provincial de Lectura hemos elaborado desde el año pasado un sitio específico donde se presentan estos libros, donde también alojamos experiencias de escuelas entregando estos libros, promocionando estos libros, sugiriendo estos libros, y donde alojamos allí todo material didáctico, incluida esta presentación audiovisual en esa página específica del Plan Provincial de Lectura. Bueno, muchas gracias, Luciana, por cederme el espacio. Para
Antes de finalizar, vamos a volver a compartir la página de Currículum Córdoba para recordarles la importancia de poder acceder a las comunidades de aprendizaje. Aquí en el costado izquierdo disponemos del botón para poder acceder. Dentro de las comunidades de aprendizaje nos vamos a situar en los clubes de lectura. Los clubes de lectura son propuestas formativas que invitan a construir estos espacios de diálogo y reflexivos tan necesarios en este momento a partir de esta lectura personal y entre pares de los materiales educativos. Se organizan por campos, por espacio curricular y promueven una instancia de construcción colectiva de saberes pedagógicos y saberes didácticos. Están invitados a participar tanto docentes como directivos de áreas curriculares y todos los niveles educativos y se desarrollan de manera virtual y sincrónica. Aquí ustedes van a encontrar la dinámica de trabajo y la inscripción y cronograma del año 2026 y para consultas se pueden dirigir a esta dirección de correo. Por otro lado, también nos vamos a situar dentro también de las comunidades de aprendizaje en acompañamiento entre colegas. Los encuentros de acompañamiento entre colegas, como bien lo dice en el detalle, son espacios de intercambio que están destinados a fortalecer este proceso de apropiación y resignificación de estos nuevos diseños curriculares, siempre desde una mirada institucional situada. Por lo tanto, también funcionan como instancias de asistencia técnica porque se brindan oportunidades para compartir inquietudes, consultas, experiencias, siempre vinculadas con la práctica docente. También se desarrollan de manera virtual y sincrónica, no necesitan inscripción, los equipos técnicos van a estar disponibles durante 1 hora reloj. Estas experiencias y las inquietudes y las preguntas que se pueden plantear están organizadas en un cronograma en los que se puede acceder aquí a través de la página. Están los días y los horarios y el acceso al encuentro a través de un enlace de Meet. Bien, para finalizar, esperamos que estas intervenciones y las ideas que hemos puesto a disposición hoy contribuyan a responder a algunas inquietudes que surgen siempre durante la tarea de enseñar, en este proceso de renovación curricular que ha iniciado recientemente. Como equipos técnicos del Ministerio de Educación, reforzamos la importancia de acceder a los nuevos diseños curriculares que marcan la prescripción común para todas las escuelas de la jurisdicción y al mismo tiempo requiere de decisiones de parte de la gestión y de parte de los docentes, por supuesto. Esto ocurrirá en una redefinición, porque está ligado siempre a situaciones únicas, es decir, comunidades, escuelas, niños, niñas y jóvenes en realidades diversas. Muchísimas gracias.